Mi primer encuentro con Alesa fue como entrar en otro mundo. Yo solo tenía unas pocas redes con seguidores contados, mientras ella brillaba con cada publicación, cada historia y cada colaboración que hacía. La vi en un evento de moda que mi amiga me convenció de ir, y desde el primer momento, todos parecían orbitando a su alrededor. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, me sonrió de una manera que me hizo sentir especial. No podía creer la suerte que tenía. Una influencer famosa sonriendo y hablándome directamente, interesándose por mis historias, preguntando qué hacía, qué soñaba, qué quería lograr en la vida. Todo parecía genuino. Me sentí incluida en un mundo al que creía que jamás podría acceder. Alesa me invitó a sentarme con su grupo de amigas, chicas que tenían sus mismos seguidores y que parecían salidas de una revista. Comenzamos a charlar, y me mostró lo fácil que podía ser la vida cuando tenías la apariencia correcta, la voz correcta y la actitud correcta. Me contó sobre sus viajes, sus fiestas, sus marcas favoritas. Todo parecía perfecto, y yo estaba fascinada. Durante semanas, empezó a incluirme en eventos, enviarme regalos, presentarme a personas que solo había visto en Instagram. Me sentía cada vez más dentro del círculo. Mi pequeña cuenta creció rápidamente gracias a su guía, colaboraciones, likes, comentarios positivos de sus seguidores que ahora también me seguían. Todo iba demasiado bien. Pero pronto empezaron a surgir las primeras señales de alerta. Cosas pequeñas, casi imperceptibles al principio. Comentarios sarcásticos de sus amigas cuando yo decía algo, miradas cómplices que no entendía, mensajes privados que desaparecían cuando los revisaba más tarde. Una vez, mientras Alesa me contaba sobre una colaboración, una de sus amigas me susurró: «Ojalá no la veas como competencia. Algunas chicas aquí no juegan limpio». Yo sonreí incómoda, pensando que era solo un comentario tonto, pero algo dentro de mí empezó a encenderse. Lo siguiente que noté fue que Alesa comenzaba a hablarme de otros influencers, no como amigas, sino como rivales a superar. Me decía: «Si quieres crecer, tienes que aprender a jugar el juego. No todo es lo que parece». Yo asentía, sin entender del todo lo que quería decir, pero su mirada era intensa, y había algo de advertencia en su sonrisa. Las cosas se pusieron más complejas cuando me invitó a un viaje de promoción con varias marcas. Yo estaba emocionada, pero también nerviosa. Era la primera vez que viajaba sola con tantas personas influyentes y marcas importantes. Durante el viaje, empecé a notar cómo Alesa manejaba cada situación, quién se sentaba dónde, qué fotos se tomaban, qué comentarios se hacían frente a los patrocinadores. Todo estaba cuidadosamente calculado. Y entonces sucedió. Un día, mientras revisaba mi celular, noté que había mensajes borrados de Alesa en nuestras conversaciones. Mensajes que yo nunca había visto y que hablaban de mí en tercera persona, con comentarios sobre cómo asegurarse de que crezca sin pasarse de la raya o cómo manejar su reputación antes de que se vuelva peligrosa. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Empecé a recordar pequeñas acciones, pequeñas palabras que antes había ignorado, la forma en que me presentaba a los demás, cómo comentaba cosas sobre mi estilo o mis seguidores frente a otras personas, cómo mis publicaciones eran evaluadas con un ojo crítico que no mostraba en público. Todo comenzaba a encajar en un patrón que antes no había visto. Poco a poco, la sonrisa que tanto me había atraído comenzó a parecer calculada, mecánica, como una máscara perfecta. Y aunque continuaba invitándome a eventos, enviándome mensajes de apoyo frente a la cámara, detrás de escena todo era diferente. Ella y su grupo susurraban, intercambiaban miradas, me evaluaban, y todo lo que yo hacía parecía convertirse en un tema de debate. Recuerdo claramente la primera vez que entendí que mi éxito podía ser visto como una amenaza. Estábamos en un brunch con varias marcas. Yo recién había recibido un comentario positivo de uno de los patrocinadores sobre mi contenido, y noté cómo Alesa cambió su expresión al instante. Sus amigas intercambiaron miradas rápidas, y por un momento sentí que todos en la mesa me observaban como si estuviera haciendo algo indebido. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que la hipocresía no solo estaba en Alesa, sino en todo el mundo que yo había admirado. Sonrisas, halagos, apoyo, todo podía ser parte de un juego mucho más grande. A partir de ese momento, empecé a observar cada movimiento, cada comentario, cada sonrisa. Y cuanto más observaba, más comprendía que para mantenerme en ese mundo no bastaba con ser talentosa o trabajadora,
Tenía que aprender a leer entre líneas, a interpretar gestos, a anticipar ataques velados, y a cuidar cada palabra que decía. Pero aún no sabía lo que estaba por venir. Porque lo peor de todo no era la manipulación o las pequeñas traiciones diarias. Lo peor estaba reservado para el momento en que Alessa sintiera que yo ya no solo dependía de ella, sino que podía superarla. Todo comenzó a empeorar después del viaje de promoción. Lo que antes parecía un mundo de oportunidades y brillo ahora se convirtió en un juego de trampas silenciosas. Cada sonrisa de Alessa escondía algo. Cada elogio tenía un doble filo. Y yo todavía no entendía del todo el alcance de su estrategia. Empezaron a surgir rumores sobre mí en el grupo de marcas y entre otros influencers. No eran rumores enormes, nada que pudiera destruirme por completo, pero sí lo suficiente para sembrar dudas sobre mi profesionalismo y mi autenticidad. Al principio pensé que era coincidencia, errores de comunicación, malentendidos. Pero luego noté patrones. Cada comentario negativo surgía justo después de que yo tuviera un logro importante, o después de que un patrocinador me felicitaran en público. Un día, mientras revisaba los mensajes de una marca, encontré un correo filtrado que mencionaba a alguien molestando con información falsa sobre mí. Y aunque no estaba firmado, yo sabía exactamente quién estaba detrás. Alessa se aseguraba de aparecer como la amiga perfecta frente a todos. Me recomendaba, me etiquetaba en publicaciones, compartía mis historias y decía que yo era prometedora y talentosa. Pero al mismo tiempo, detrás de la pantalla, trabajaba para minar mi reputación y asegurar que yo nunca pudiera brillar más que ella. Comenzó con pequeños sabotajes. Cancelaba reuniones con patrocinadores a último momento sin explicaciones, difundía información incompleta sobre eventos en los que yo debía participar, y se aseguraba de que mis publicaciones aparecieran tarde, cuando nadie las vería. Yo no entendía qué estaba pasando y me sentía atrapada. Si la enfrentaba, perdería la amistad y mi acceso al mundo que tanto había deseado. Si no hacía nada, todo mi esfuerzo podía desaparecer. Pero el punto de quiebre llegó durante un evento exclusivo para influencers. Alessa me había prometido una presentación con un patrocinador importante. Llegué emocionada y puntual, y me dejaron afuera del salón principal. Al entrar ella minutos después, la vi sonreír ante la cámara y recibir toda la atención que debía ser mía. Sus amigas la rodeaban, y todos en el lugar parecían fascinados por su carisma. Nadie notó mi frustración, pero sentí que mi mundo se estaba derrumbando frente a mis propios ojos. Ahí fue cuando comprendí que su manipulación no solo era sutil, era un sistema diseñado para mantener a todos en su lugar, y yo había sido una pieza más del tablero. Lo peor era que yo había confiado en ella, creído en su apoyo, pensado que la amistad podía existir en ese mundo. Comencé a documentar cada incidente, cada comentario sospechoso, cada acción que me dejaba en evidencia frente a marcas o compañeros. Cada mensaje borrado, cada sonrisa fingida, cada encuentro cuidadosamente calculado. Y cuanto más veía, más claro estaba. Alessa no solo era hipócrita, era estratégica y peligrosa en su manera de mantener el control. Entonces llegaron los ataques directos. Mensajes privados, fotografías manipuladas, filtraciones de conversaciones donde yo aparecía de manera incómoda frente a otros influencers. Era como si cada paso que daba se convirtiera en un terreno minado, donde cualquier error sería amplificado. Empecé a recibir comentarios de seguidores que antes me apoyaban, preguntándome si era todo verdad, si realmente yo estaba comprometida con las marcas, cuestionando mi autenticidad. Nunca supe exactamente cuándo empezó a jugar su juego, pero un día, al revisar mi perfil, vi que varias publicaciones habían sido editadas o reportadas. Al mismo tiempo, Alessa compartía contenido casi idéntico al mío, pero con más seguidores, más interacciones, y una narrativa que me dejaba a mí en una posición débil. Cada vez que yo intentaba recuperar terreno, algo nuevo surgía para frenarme. Mi frustración se convirtió en rabia y tristeza, mezcladas con miedo. Miedo de perder lo que había construido, miedo de enfrentarme a ella y ser destruida públicamente, miedo de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y mientras yo luchaba por mantener mi lugar, ella seguía sonriendo frente a la cámara, actuando como la amiga perfecta, como la mentora que me estaba ayudando a crecer. Pero todos esos gestos eran parte de su estrategia. Cada elogio, cada recomendación, cada publicación compartida era un movimiento calculado para que yo permaneciera bajo su control y su sombra.
Lo más cruel fue que yo me di cuenta demasiado tarde de lo evidente. No era amistad lo que buscaba, sino asegurarse de que yo nunca pudiera superarla. Y eso me llevó a preguntarme algo que hasta hoy me sigue persiguiendo. ¿Cuánto de lo que ves en las redes es real, y cuánto es pura actuación para mantener el poder y la influencia? Después de meses de soportar la hipocresía de Alessa y sus estrategias para mantenerme bajo control, decidí que ya no podía quedarme pasiva. Cada mensaje filtrado, cada sabotaje, cada sonrisa fingida me había enseñado algo. Si quería sobrevivir en ese mundo, tenía que aprender a jugar también. Primero empecé a documentar todo con detalle. Guardaba capturas de pantalla, correos, mensajes y publicaciones que demostraban cada manipulación. Cada pequeña acción que Alessa hacía en público o detrás de escena estaba registrada. Era mi manera de protegerme, de tener evidencia si alguien me acusaba o intentaba destruirme. Pero no bastaba con documentar. Necesitaba entender sus movimientos. Empecé a observar cómo se comportaba con otros influencers, qué palabras usaba, a quién etiquetaba, cómo manejaba los comentarios y las interacciones. Poco a poco, descubrí un patrón casi mecánico en su manera de controlar la narrativa. Siempre buscaba desestabilizar a quienes podían superarla. Siempre aparecía como la amiga perfecta mientras trabajaba silenciosamente para hundirlos. Mientras tanto, yo también aprendía a manejar mi presencia. Empecé a elegir cuidadosamente los momentos para publicar, a interactuar estratégicamente con mis seguidores y a colaborar con personas fuera de su círculo de influencia. Cada paso que daba tenía que ser calculado, porque un error podría ser amplificado por Alessa y sus aliadas. El punto de inflexión llegó durante un evento de lanzamiento de productos, donde finalmente comprendí la magnitud de su juego. Alessa me había invitado con una sonrisa amplia, delante de fotógrafos y marcas, asegurando que sería mi momento para brillar. Pero en cuanto llegamos, noté cómo organizaba todo. Yo estaba posicionada en un rincón, lejos de los fotógrafos y de los patrocinadores clave, mientras ella acaparaba toda la atención. Ese día, frente a cientos de personas y cámaras, comprendí que no bastaba con ser talentosa o tener seguidores. Para prosperar en ese mundo, tenía que anticipar cada movimiento, cada sonrisa, cada comentario. Y yo estaba lista para empezar a devolver la jugada. Empecé a trabajar en mi propio contenido con más fuerza que nunca, creando publicaciones auténticas que mostraban mi personalidad y mi visión, sin depender de Alessa. A cada interacción, a cada mensaje positivo de seguidores o marcas, sentía que recuperaba un poco de mi espacio. Pero Alessa no se quedaba quieta. Cada vez que ganaba terreno, aparecía con comentarios sutiles, preguntas incómodas o publicaciones estratégicas para recordarme que ella seguía siendo la que mandaba. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una filtración importante. Una marca había recibido información manipulada sobre mí, gracias a Alessa. Pero esta vez estaba preparada. Respondí con profesionalismo, aporté evidencia de mis logros, y dejé que la verdad hablara por sí misma. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Podía ser la primera vez que jugaba en igualdad de condiciones con alguien que hasta ahora parecía intocable. A partir de ahí, el juego cambió. Ya no era solo víctima. Estaba aprendiendo a defenderme y a establecer límites. Comencé a hablar con otros influencers de confianza, compartiendo experiencias y descubriendo que no era la única que había sentido la presión de la manipulación silenciosa. Juntas empezamos a crear un frente más auténtico, basado en apoyo y transparencia, y a diferenciar nuestras voces de las estrategias calculadas de Alessa. Pero nada era sencillo. Cada paso que daba hacia la independencia y el reconocimiento provocaba reacciones nuevas, rumores, comentarios velados, intentos de desacreditarme. El mundo que antes parecía brillante y perfecto estaba lleno de sombras, y la tensión constante me enseñó que la fama y la popularidad tienen un costo emocional mucho más alto de lo que nunca imaginé. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que antes había perdido, control sobre mi propia historia. Y comprendí algo esencial. No se trataba solo de competir o superar a Alessa, sino de mantener mi autenticidad intacta, de no dejarme arrastrar por la hipocresía del ambiente, y de encontrar mi propio camino en un mundo que parecía diseñado para consumir a quienes confiaban demasiado. Mientras las semanas pasaban, Alessa se volvía más evidente en sus intentos de sabotaje, pero yo estaba preparada. Cada acción calculada que ella emprendía ahora se encontraba con una estrategia igual de cuidadosa por mi parte. Y aunque la tensión seguía,
algo había cambiado. Yo ya no tenía miedo de jugar su juego, porque había aprendido a anticipar cada movimiento y a proteger mi espacio en las redes. Fue entonces cuando entendí la lección más dura de todas. En ese mundo, la fama y los seguidores son solo la superficie. La verdadera batalla es psicológica, emocional, y depende de mantener tu integridad mientras otros intentan derribarte. Y si lograba hacerlo, nadie podría arrebatarme lo más importante: mi voz y mi historia, contadas por mí, sin filtros ni manipulaciones. Todo culminó durante un evento de gala donde se reunían las marcas más importantes del sector. Alesha y yo coincidimos por primera vez después de meses de tensión silenciosa, rumores y sabotajes. Ella estaba impecable, rodeada de su séquito, sonriendo como siempre ante las cámaras, mientras yo caminaba con seguridad, decidida a no dejar que su manipulación me detuviera. Desde el primer momento, se notaba la tensión. Las miradas que nos lanzábamos eran casi físicas, cargadas de años de hipocresía, celos y competencia. Cada paso que daba yo, ella reaccionaba con sutileza. Un comentario a alguien, un gesto, un mensaje público que parecía casual pero que sabía que estaba destinado a provocarme. Pero esta vez estaba preparada. No solo había documentado cada acción suya, sino que había fortalecido mi red de apoyo, mis seguidores y mis aliados en la industria. Cada paso calculado que ella hacía, yo lo contrarrestaba con autenticidad, mostrando mi trabajo sin manipulación, sin dobles intenciones. Durante la entrega de premios, el momento que siempre había soñado, ocurrió algo inesperado. Una de las marcas más importantes anunció un reconocimiento especial no solo por influencia y seguidores, sino por transparencia y autenticidad. Mi nombre apareció en la pantalla. La sala estalló en aplausos. Yo subí al escenario y vi a Alesha en la primera fila. Su sonrisa se tensó, sus ojos revelaban sorpresa y, por primera vez, quizás un atisbo de respeto. Al final de la noche, mientras las luces se apagaban y todos los fotógrafos se retiraban, comprendí algo que había aprendido de manera dura y dolorosa. En el mundo de los influencers, la fama y los seguidores son importantes, sí, pero la autenticidad y la forma en que te manejas frente a la traición y la hipocresía definen tu verdadero legado. Alesha siguió brillando en redes y frente a las marcas, pero ya no tenía control sobre mí ni sobre mi historia. Yo había aprendido a protegerme, a jugar con inteligencia, y a no permitir que la manipulación de otros definiera mi camino. Mientras salía del evento, respirando aire fresco, sentí que por fin estaba libre de la sombra de Alesha. Y aunque sabía que el mundo influencer siempre estaría lleno de falsedad y rivalidades, ahora estaba lista para enfrentarlo con mi voz intacta y mi autenticidad como bandera.